se me olvida grabar. Así que bueno, esta segunda parte vamos a estar hablando específicamente por qué es que los credos son tan peligrosos y por qué es que la iglesia de hoy la usa como prueba autoritativa. En el estudio anterior, en la primera parte, nosotros pudimos ver y entender que el primer paso de la apostasía después de 1888 fue que al rechazar a Cristo, la iglesia empieza a hacer cambios y estos cambios empiezan a producir simplemente que el pueblo se vaya alejando de las Sagradas Escrituras como la regla de fe, la regla infalible, como el instructor, ¿verdad? Como el ayo que deberíamos de tener, que no tenemos. Como iglesia corporativa, hoy en día no se usa la Biblia como el tutor o aquel que guía. Entonces, hoy vamos a estudiar un poco más profundo, ¿verdad? Cómo es que empieza esto de los credos a filtrarse dentro de la iglesia. Y hermanos, los credos no solamente son peligrosos porque roban la manifestación del Espíritu de Dios en su pueblo a través de los dones, como vamos a leer en alguna cita de los pioneros de la sierva del Señor, sino que también reemplaza la justificación por la fe. Cuando nosotros empezamos a usar las creencias fundamentales como una regla para medir a nuestros hermanos si están dentro o fuera de la iglesia, lo que estamos haciendo es reemplazar la obra que Cristo hace en el corazón. Y eso es esencial, porque no podemos ser como el fariseo, que cuando estaba orando al lado del publicano, en vez de él usar la ley de Dios como comparación para notar de que él era un pecador, él se estaba comparando con el publicano. Y ahí es donde nosotros vemos que cometemos el pecado de nosotros estar menospreciando, atacando o matando a nuestros propios hermanos a través de nuestras palabras. Y esto lo hemos dicho ya varias veces y hemos estado hablando de este tema de la justificación por la fe, Cristo en nosotros, esperanza y gloria. Hace como 2 meses, en el mes de mayo, mi padre tuvo un tema con respecto a ser obedientes a la palabra de Dios. Y hermanos, verdaderamente, si vamos a ser obedientes a la palabra de Dios, no es fijándonos en el hermano de al lado para usar el evangelio como un látigo para castigar al hermano que está en pecado o que está fallando al blanco, que está fallando a lo que sería, en este caso, la meta, ¿verdad? Y es importante entender en los tiempos que estamos viviendo. Miren, el Señor está abriendo camino con la iglesia. Grandes cambios están sucediendo tanto en la iglesia corporativa como en el pueblo remanente. Me gustaría mucho analizar los siguientes textos. Y si me permiten un minutico, por favor, tengo que arreglar una cosita aquí rapidito. Ok. Habiendo establecido en el estudio anterior, ¿verdad?, la suficiencia designada por la palabra de Dios, que es la Biblia, o sea que no necesitamos más nada que simplemente la Biblia, debemos ahora entonces confrontar la verdad relacionada con este tema de las creencias fundamentales. Y es la razón por la cual a muchos de ustedes los han votado de la iglesia sin razón alguna. Aunque digan, no, es que no creemos como ellos, no, es que no se trata de no creer como ellos, es que los votaron porque ellos tienen un credo y al tú no someterte al credo de ellos, no puedes ser parte de ellos. Entonces, para aquellos que aún están dentro de la iglesia, debería ser un tema que analizar. O sea, si estoy aquí es porque ellos creen que yo estoy de acuerdo con ellos, yo estoy de acuerdo con sus credos, yo estoy de acuerdo con sus creencias y eso puede causar un problema, a menos de que estés predicando la verdad. Si estás predicando la verdad es un tema separado, pero o sea, si estás sentado en tu banco y tú no estás hablando la verdad y ellos aún no te votan de la iglesia, es porque ellos no saben que tú estás en contra de sus credos. Y hay una gran importancia en estar en contra de los credos, y lo vamos a ver en este estudio. La elevación de cualquier declaración o credo humano, incluidas nuestras propias creencias fundamentales en el aspecto de la iglesia corporativa, como prueba autoritativa de fe o comunión, suplantando así el papel primario de la Biblia, constituye un alejamiento del diseño de Dios y un paso hacia la apostasía. Hay 2 versículos claves en la Biblia que nosotros tenemos que memorizarnos. Salmo 146, versículo 3, que dice: no pondrás tu confianza en príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación.
Y esto no es solamente un principio, no es solamente una recomendación, esto es un mandamiento. En Primera de Juan 3, Dios nos manda a nosotros a creer solamente en el nombre de Jesús para nosotros poder ser salvos. La salvación viene a través del Hijo de aquel que está en el cielo, sentado en el trono. No viene a través de la iglesia. Y esto es esencial porque aquí la palabra príncipes no es hacer solamente una conexión con líderes mundiales, estatales, locales, gubernamentales, no. Tiene que ver con maestros, tiene que ver con, en este caso se aplicaría a pastores, se aplicaría a líderes. No podemos poner nuestra confianza. Es más, no pueden poner su confianza en nosotros como Ministerio del Clamor de Medianoche, ni en ninguno de los ministros que predican la verdad presente. Ustedes deben de siempre someter nuestras palabras a las Sagradas Escrituras. Si estamos hablando en base a lo que dice las Escrituras, pues gloria a Dios, porque entonces Dios está hablando. Ojo, si lo que están diciendo los ministerios independientes, si lo que está diciendo el Clamor de Medianoche, si lo que está diciendo su servidor Yeser Alejo va de acuerdo a la palabra de Dios, quien está hablando es Dios. No hay razón por la cual cuestionar. Pero si hay algo en el testimonio que no va de acuerdo a la palabra, no está hablando Dios. Está hablando los príncipes, los maestros, los pastores, los teólogos, los líderes de la iglesia. No hay salvación en nosotros, no hay salvación en la iglesia, no hay salvación en el pastor. La salvación viene y proviene solamente del Hijo de Dios. Fue aquel que murió por ti, fue el que derramó su sangre por ti. Entonces, este es el problema remanente, que a pesar de que han aceptado la gran verdad del Padre y del Hijo, aún en ciertas cosas ponen su salvación, ponen su fe, ponen su regla en hombres. Y esto es un problema. Jeremías 17:5 va un poco más fuerte. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y esto es interesante porque desgraciadamente, escuchen bien lo que yo voy a decir. Desgraciadamente, dentro del movimiento del Padre y el Hijo están aquellos que van al extremo de convertir lo que son las palabras de los pioneros en reglas infalibles. Y esto es una tristeza porque los pioneros nunca buscaron de esto. Y eso lo vamos a leer. Se los voy a mostrar. Los pioneros buscaron que la Biblia fuera la regla de fe. Los pioneros buscaron que la Biblia fuera el brazo por el cual nosotros nos sostenemos, que fuera el corazón de nuestras vidas, que fuera la luz de nuestro camino, que la Biblia fuera la única, o en este caso el único credo, como se debiera decir, el único credo en nuestras vidas. Entonces, en la declaración de los principios fundamentales que salieron y fueron por primera vez escritos en el año 1872, y aquí hay algo interesante, buscando una copia del libro original de las declaraciones, resulta ser que la que tienen guardada en el estate de Ellen G. White es la copia de nuestro famoso gran teólogo adventista jesuita que desvió prácticamente al adventismo completamente de poner nuestros ojos en Cristo a ponerlo en un tercer ser, Leroy Froome. Y es interesante que en su copia él mismo tiene marcado lo que específicamente es la gran esencia del verdadero adventismo. Aquí está en inglés, pero para aquellos que se ponen nerviosos con el nombre de Leroy Froome, aquí está en la librería digital de la Iglesia Adventista del Séptimo Día una declaración, una vez más, que fue imprenta en el año 1874, y lo tengo aquí traducido al español, que fue prácticamente la del 72, que ellos fueron imprimiendo a lo largo del tiempo hasta el año 1888, que hasta la fecha de hoy, fue que yo aprendí que 2 veces fueron presentadas las creencias fundamentales en el 1888. Hasta que se cambiaron en 1889, que eso sería otro tema que quiero entrar con vosotros, porque las del 89 no son las del 72. Las del 89 se añadieron 3 más y se cambió en gran manera las palabras que se usaron para describir las del 72, pero eso es otro estudio que estoy preparando. No quiero meterme, como decimos en Cuba, en camisa de 11 balas con ese tema, porque sé que es un tema que va a causar un shock, va a causar un pequeño estremecimiento, un pequeño, vamos a decirle, terremoto. Y me gustaría primeramente estudiar un poco más el tema antes de presentar toda la evidencia. Pero miren,
Las dos veces que fueron publicadas en el 1872 fue en el Gospel Sickle, abril 1, 1888, y en el Present Truth, agosto 16 de 1888. O sea, dos veces antes de 1889 se reiteraron las creencias fundamentales, como si no fuera suficiente. Y después vienen los cambios. Y uno de los cambios que más sufre la del 72 con relación a la del 89 es esta declaración que vamos a leer del 72. En las creencias fundamentales 1872, en esos principios fundamentales, nunca fueron escogidas como doctrinas o como regla de fe. Mira lo que fue declarado. Dice, al presentar al público esta sinopsis de nuestra fe, deseamos que se entienda claramente que no tenemos artículos de fe, credo ni disciplina aparte de la Biblia. O sea, estamos presentando 25 creencias fundamentales. Esto es como, por así decir, una sinopsis, una recopilación, un extracto de lo que nosotros creemos, pero no tenemos artículos de fe, no tenemos credo. Esto es interesante. No la presentamos como si tuviera autoridad alguna para nuestro pueblo, ni pretende asegurar la uniformidad entre ellos como sistema de fe, sino como una breve declaración de lo que ellos sostienen y han sostenido con gran unanimidad. Ojo, las creencias fundamentales de 1872 no tienen autoridad alguna para el pueblo, porque es la Biblia. Ellas solamente son una declaración de lo que nosotros como pueblo adventista creemos y en lo que los pioneros estuvieron unidos y lo que muchos ministros de hoy que han aceptado la verdad y la luz y los caminos antiguos han aceptado, que están descritas en el 1872, pero no están hechas para crear ahora una uniformidad. Eso fue lo que cambió en el 89, ¿verdad? Se presentaron las creencias fundamentales, se añadieron 3, y después de que se añadieron 3, que cambiaron el lenguaje un poco en las creencias fundamentales, empezando por la número 2, rápidamente ya prácticamente la mitad de la creencia fundamental se le cambió el lenguaje. Vemos nosotros que se cambia el tono de voz con respecto a estas creencias. Ya no son simplemente una declaración de nuestra creencia, sino de que se presenta como la uniformidad del pueblo. Y esto es un error. ¿Por qué? Porque las creencias fundamentales, como están basadas en la Biblia, si nosotros declaramos que las creencias fundamentales están basadas en la Biblia y después vamos añadiendo creencias fundamentales, es como si estuviéramos tomando la misma Biblia y le estuviéramos añadiendo cosas porque va apareciendo nueva luz y por lo tanto esa nueva luz tiene que ser añadida en ella. No. La palabra de Dios es simple, directa y clara. Fue escrita y fue entregada. La luz que está siendo revelada son principios, son en este caso enseñanzas que van aumentando mientras tú estudias las mismas escrituras. No hay que añadirlas, solamente están para aquellos que escudriñan. Lo mismo pasa con las creencias fundamentales. Aquellos que caminan en los viejos hitos o aquellos que caminan en los caminos antiguos, la cual Dios entregó como fe entre los primeros 50 años del adventismo. Para aquellos que están en ese camino van a ir creciendo en luz, pero no es necesario que ahora la luz nueva se ponga como una creencia fundamental. Por ejemplo, este tema de Cristo en nosotros, primera de Juan 4, que habla claramente de que Cristo habita en nosotros, no es que vino como hombre. Todas las iglesias enseñan que Cristo vino como un hombre, pero ¿cuántas iglesias enseñan que Cristo habita en el corazón, que Cristo es quien viene en la carne? Solamente un remanente pequeño. Y esta verdad es la que nos separa de todos los anticristos. O sea, es una verdad esencial para la salvación, pero no es necesario añadirlo como una creencia fundamental, porque aquel que estudia las creencias fundamentales llegará a ese punto que las escrituras enseñan. A eso es lo que nos estamos refiriendo. Dice que a menudo nos vemos, o sea, siguiendo leyendo de las declaraciones, este es el preámbulo de las declaraciones de 1872, a menudo nos vemos en la necesidad de responder a preguntas sobre este tema y a veces de corregir declaraciones falsas que circulan contra nosotros y de eliminar impresiones erróneas que han prevalecido entre quienes no han tenido la oportunidad de familiarizarse con nuestra fe y práctica. Nuestro único objetivo es satisfacer esta necesidad. ¿Para qué sirven las creencias fundamentales? Para que las personas puedan entender quién eres tú, qué tú crees, cómo es que entiendes las Sagradas Escrituras o en este caso, cuál es tu fe. Ahí está. Pero no es parar a tomarla, imponerla
en lo que sería la iglesia o la membresía como una regla de que si tú rompes esa regla, pues estás fuera del bote, como han hecho con muchos de vosotros por no someterse a la segunda, tercera, cuarta y quinta creencia fundamental que tienen que ver con la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Lo otro es, las creencias fundamentales nunca fueron creadas ni hechas para cambiar, porque simplemente son una respuesta a las falsas teorías que circulaban en contra del adventismo. No hay razón por la cual seguir añadiendo, cambiándolas, porque las creencias fundamentales no representan la luz que va incrementando, como dicen ellos, oh, las creencias han tenido que cambiar porque la luz va aumentando. No, es la misma luz que está en las Sagradas Escrituras. La Biblia no cambia porque viene nueva luz. Cualquier luz que aparezca que contradice la Biblia no es considerada luz sana, no es considerada luz de parte de Dios. Lo mismo sucede con las creencias fundamentales. Espero que se esté entendiendo el punto, lo que estoy queriendo decir, pero se va a hacer mucho más evidente ahora mientras avancemos. La sierva de Dios nos cuenta cómo es que estas creencias llegaron a nosotros como pueblo. Miren la cita de ella. Muchos de nuestros feligreses no se dan cuenta de cuán firmes se han establecido los cimientos de nuestra fe. Ojo, ¿quién nombra a ella? Hablando con respecto a cómo fue establecido los cimientos de la fe. Porque hoy en día le ponemos el título de pionero a cualquiera, prácticamente, que vivió antes de 1900. No. Para ser pionero, tuvo que vivir la experiencia del Gran Chasco. Tuvo que vivir la experiencia del Gran Chasco. Hubieron muchos que se unieron a los pioneros, fueron parte del principio de la iglesia, pero no fueron los que fundaron la iglesia. No fue los que Dios usó para establecer los cimientos, los pilares de nuestra fe. Hubieron varios con Moisés que lo ayudaron y ayudaron a levantar el santuario, pero solamente había un profeta y solamente había un escogido como levita, y esa era la casa de Aarón, y Aarón como sumo sacerdote. No había otros que eran considerados, por así decir, la voz que Dios usó para expresarse. ¿Que Dios habló a través de otras personas? Absolutamente. Habló por docenas de hombres. Habló a través de mensajeros como John C. Wagner, que incluso son considerados no solamente mensajeros, sino hombres enviados especialmente por Dios, que fueron preparados por Dios y fueron enviados, aunque después apostataron de la fe. Pero en su momento ellos sirvieron al propósito que Dios los preparó y los llamó. Pero no podemos estar poniéndole el título de pionero a cualquiera que no haya pasado por esa experiencia en Gran Chasco, porque esa experiencia es la que conllevó a lo que vamos a leer ahora. Ojo, dice ella, mi esposo, James White, el anciano Joseph Bates, el padre Pierce, el anciano Edson y otros que fueron entusiastas, nobles y leales, estuvieron entre quienes, ojo, esto es muy, pero muy importante para entender quiénes fueron los pioneros. Estuvieron entre quienes, después de lo transcurrido el tiempo 1844, buscaban la verdad como un tesoro escondido. Así que ahí nosotros tenemos una gran pista sobre qué es o quién fue un pionero de la iglesia adventista. Pasaron por esta experiencia y se dedicaron a buscar en las Sagradas Escrituras para autocorregirse. Eso es lo que significa ser pionero de la iglesia adventista. Corregirse de todo lo que el vino de Babilonia ha puesto en sus mentes. ¿Cuál es el problema del adventismo hoy? Orgullo. ¿Por qué es que el adventismo no crece? Porque no tiene el espíritu de los pioneros. No está dispuesto a reconocer, he sido engañado por el vino de la Babilonia, tengo que poner manos en el asunto, tengo que pedirle al Señor que me corrija. Esa es la parte que no les gusta mucho, ser corregidos. Y he hablado con varios hermanos que han estado en el adventismo toda su vida, han aceptado la verdad del Padre y el Hijo. Y en las conversaciones noto que no crecen y les he dicho, si no acabas de aceptar que la gran mayoría de las cosas que están enseñadas, uno, están erradas o dos, están mal enfocadas, no vas a crecer. Y esto yo no lo digo para juzgar a nadie. Lo digo porque la realidad es que no se nos fue entregado un evangelio puro por esa corporación adventista, especialmente aquellos que estuvieron en la iglesia o que entraron a la iglesia o nacieron en la iglesia, como en mi caso, después del año 1981. Lo que se nos venía ya preparando para ser entregado era completamente apostasía. Entonces sigue diciendo ella, me reuní con ellos y estudiamos y oramos fervientemente y a menudo permanecíamos juntos hasta altas horas de la noche y a veces durante toda la noche orando por luz y estudiando la palabra.
¿verdad? Una y otra vez estos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de comprender su significado y estar preparados para enseñarla con poder. ¿Qué era lo que ellos estudiaban? La Biblia. Cuando llegaban al punto en su estudio en que decían, no podemos hacer más. O sea, con la Biblia llegaba un punto donde, ¿qué significa? ¿Qué vamos a hacer? Pero ¿cómo se supone que entendemos que debemos entender esto? Dice que el Espíritu del Señor descendía sobre la hermana White, era llevada en visión y recibía una explicación clara de los pasajes que habían estado estudiando, con instrucciones sobre cómo debían de trabajar y enseñar eficazmente. Esto es hermoso. Así recibí luz que nos ayudó a comprender las escrituras respecto a Cristo, su misión y su sacerdocio. Se me aclaró una línea de verdad que se extendía desde ese momento hasta el momento en que entraremos en la ciudad de Dios y compartí con otros la instrucción que el Señor me había dado. O sea, Dios usó la sierva de Dios para poder ayudar a que la iglesia obtuviera la luz que nosotros heredamos de los pioneros, si estamos dispuestos a ser corregidos, porque entendemos que la corporación adventista nos ha vendido, en una frase, por así decirlo, gato por liebre. Entonces, si tú estás dispuesto a reconocer de que esto es un gato, no es una liebre, déjame entonces analizar, autoexaminarme y pedirle a Dios que me corrija. Y entonces ahí tú vas a recibir la misma luz que los pioneros recibieron en su experiencia. Ella sigue diciendo que durante este tiempo no pude comprender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba como bloqueada y no podía comprender el significado de las escrituras que estudiamos. Esta fue una de las mayores tristezas de mi vida. Permanecí en este estado mental hasta que todos los puntos principales de nuestra fe se aclararon en nuestras mentes. Ojo, esto fue un poquito después, ella contándolo, de 1872. Si todos los puntos principales de nuestra fe ya fueron aclarados, ¿en qué parte cabe que la supuesta nueva luz está para reemplazar lo que los puntos principales de nuestra fe fueron aclarados? No hace sentido. Dice ella que los puntos principales de nuestra fe se aclararon en nuestras mentes en armonía con la palabra de Dios, y los hermanos sabían que sin estar en visión no podía entender estos asuntos y aceptaron las revelaciones recibidas como luz directa del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces venía una persona y le decía, mira, hermana Juan, mire esto en la Biblia. Ella no lo entendía. Mire, ella no lo entendía. Dios no quería que ella lo entendiera por revelación humana. Dios quería revelárselo directamente a ella. ¿Pero para qué? Para que se tomara como testificación, como testimonio. Y por eso es que el principio hoy existe, hermanos. Nosotros recibimos una verdad, lo primero que hacemos es ir a la Biblia. Si está en la Biblia, ahora vamos al espíritu profecía para ver si se compagina la idea que tenemos, porque puede ser que la idea que tengamos sea una idea separada o ajena a lo que está diciendo la Biblia. Es por eso la importancia de nosotros asegurarnos que tanto la Biblia como el espíritu profecía van de la mano, porque ellos son el testimonio de Jesús. Y para esto quedó registrado este testimonio de que cuando los hermanos venían a ella no lo entendía por ellos, porque el testimonio de Jesús tiene que ser dado directamente ¿por quién? Por Cristo mismo. Y esto es esencial para nosotros entender por qué las creencias fundamentales no se pueden usar como una regla de fe, sino más bien como una sinopsis de nuestra fe, pero no para estar midiendo a nuestros hermanos. La Biblia, solo la Biblia, el credo, la palabra de Dios. Ok, algo raro pasó después de 1888. Vemos que se empiezan a cambiar estas creencias lentamente y casi ni se notan estos cambios. Y de ahí el resto es historia, ¿verdad? Notemos que originalmente todo fue Biblia. Ella estaba hablando que con la Biblia, estudiaban la Biblia, todo era con Biblia. Jamás como regla de fe se usó algo fuera de la Biblia. Siempre se usaba la Biblia. Oh, y por cierto, esto está en mensajes selectos. Se me olvidó poner la cita. Les pido disculpas, me di cuenta ahora. Ok, ahora vamos a definir lo que es la sustitución. ¿En qué constituye esta peligrosa sustitución que hemos visto desde 1872 hasta 1981? No es simplemente el acto de resumir enseñanzas bíblicas o publicar una declaración que indique lo que una comunidad entiende que enseña las escrituras. Articular creencias compartidas, como se intenta en las 28 creencias fundamentales desde 1889 en adelante,
Puede ser útil para claridad y testimonio siempre y cuando estas declaraciones se entiendan consistentemente como descripciones subordinadas derivadas de la autoridad suprema, la Biblia, y no se usen de método coerción para enforzar a los demás lo que deben creer, sino para expresar lo que el pueblo de Dios cree. Por ejemplo, en Proverbios 35 está el consejo de la palabra de Dios que dice: toda palabra de Dios es limpia, él es escudo a los que en él esperan. Hay muchos que aceptan la fe adventista, pero aún no tienen esa misma experiencia que usted y que yo. Aún no han entendido ciertas cosas como usted y como yo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Nosotros debemos de criticarlos, juzgarlos, atacarlos? No. Lo que debemos hacer es dejar que ellos confíen en toda la palabra de Dios, que es limpia, y que el escudo de ellos sea Dios, que Dios sea quien los vaya guiando en el camino y la experiencia. Nosotros, si acaso, pedirle a Dios que nos permita ser un instrumento para ayudar a ese hermano a salir de algún error, o de algún mal hábito o de alguna mala práctica, pero no para castigar, no para cuestionar, no ¿cómo se diría? Más bien para atacar a la persona, porque está errando al blanco o fallando a alcanzar el blanco. Nuestro trabajo no es juzgar al pecador porque peca. Nuestro trabajo es, la palabra sería animar al pecador a que no peque. Las palabras de Cristo siempre fueron: vete y no peques más. Ese debe ser nuestra obra, ¿verdad? Animar al pecador a que pare de pecar, a que cese de pecar. ¿Cómo lo hacemos? La palabra de Dios. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que el mejor consejo que nosotros le podemos dar a nuestros hermanos, la Biblia. Ahora, la sustitución ocurre cuando tal documento humano, sin importar cuán preciso o piadoso sea su contenido, es transformado funcionalmente en una prueba obligatoria. Esto ocurre cuando la aceptación del lenguaje específico de la declaración humana, en lugar de la fidelidad demostrada a las claras enseñanzas de la Escritura, se convierte en el estándar efectivo para membresía, empleo o, en este caso, ministerio. Esta revelación práctica es donde yace el paso hacia la apostasía. ¿Por qué es esta trayectoria tan peligrosa? Vamos a analizar esto. Desde sus inicios, en la década de 1840, los adventistas se opusieron en la adopción de una declaración de creencias argumentando que la Biblia era su único credo. Esta es la cita de James White. No lo voy a leer todo por amor al tiempo, pero yo hice un video con el hermano Emanuel Vallejos donde hablamos específicamente de lo que fue declarado por los pioneros. Pero quiero, ojo, enfatizar un momentico, quiero que le den ojo rápido a lo que está siendo dicho. Dice: creemos en un credo que establece exactamente lo que creemos, creamos un credo que establece exactamente lo que creeremos sobre este y otro punto y lo que haremos con respecto a esto y aquello, y decimos que también creeremos a los dones, en los dones espirituales. Pero decimos, pero supongamos que el Señor, a través de los dones, nos diera una nueva luz que no armonizara con nuestro credo. Entonces, si nos mantenemos fieles a los dones, esto derribaría nuestro credo de inmediato. Crear un credo o establecer las condiciones y obstaculizar todo progreso futuro. Dios puso los dones en la iglesia con un propósito bueno y grandioso, pero los hombres que han creado sus iglesias le han cerrado el camino o le han trazado un rumbo al Todopoderoso. O sea, en otras palabras, no podemos tomar nosotros una creencia, convertirla en un credo, porque si la convertimos en un credo y en el día de mañana Dios revela que tenemos un error con respecto a ese credo, entonces si quieres mantenerte fiel al credo, estás rechazando a Dios. Y si quieres creerle al Espíritu de Dios que ha mostrado la nueva luz, vas entonces a estar chocando con el credo y el credo se derrumba. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia corporativa? Eso mismo. Nótense ustedes que en el 2015 se había dicho no a la mujer pastora, se añadió al credo. ¿Cuál es el credo de la iglesia hoy en día? El manual de iglesias, que para colmo también defiende y tiene y explica las 28 creencias fundamentales. Cualquier persona que se oponga al manual de iglesia o a las 28 creencias fundamentales no puede tener membresía. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer este año? Tuvieron que cambiar el credo, porque la nueva luz era que las mujeres pueden ser ancianas, que las mujeres pueden ser pastoras. Aparte que ya las iglesias lo empezaron a hacer desde el 2015. O sea, el punto es de que eso es exactamente lo que pasa cuando pones un credo. Tú impones un credo y al imponer el credo, en el día de mañana viene Dios y revela una nueva luz.
y entonces el credo queda echado por tierra. En el caso de la corporación adventista, no fue Dios quien reveló una nueva luz, fue su Dios, el Dios de la corporación adventista, que es la idolatría del hombre, es el yo, ese orgullo de querer ir en contra de lo que Dios ha establecido, que el liderazgo espiritual, el sacerdocio es, o en este caso se le invita a los hombres a ser parte de él y no la mujer. Entonces ellos por su orgullo fueron en contra de Dios, en rebeldía. ¿Cómo fue que culminó esta rebeldía a principios del mes de julio? Quitaron citas y textos del manual de iglesia que contradicen lo que ellos querían llegar. O sea, el punto del credo es conllevarte a remover al espíritu de profecía y a la Biblia como credo, pensando que Dios está dando nueva luz. En realidad es Satanás. Así que esto fue dicho por James White. Por eso es que dice, al final dice, tomamos la Biblia y a los dones del espíritu abrazamos la fe de que así el Señor nos enseñará de vez en cuando, ¿verdad? John Loughborough, él lo advirtió, él declaró que el primer paso a la apostasía es establecer un credo que nos diga lo que debemos de creer. Y es triste ver todo esto. La sierva del Señor, ella dice, la Biblia y solo la Biblia debe ser nuestro credo, el único vínculo de unión. ¿Por qué nos unimos con los cristianos? ¿Por qué nos unimos con las personas? Por la Biblia. Si creen a la Biblia, podemos estar unidos. Si hay algo en las escrituras que no leen, andarán dos juntos sin creer lo mismo. O sea, ¿puede un cristiano estar con uno que no cree algo en la Biblia y en tinieblas? No puede haber unión entre la luz y la oscuridad. Por eso es que no hay unidad con el mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Pero por qué es enemistad con Dios? ¿Porque Dios quiere ser enemigo del hombre? No, es porque el hombre no crea la palabra de Dios. Nuestras propias opiniones e ideas no deben de controlar nuestros esfuerzos. El hombre es falible, una vez más, todo lo que hemos dicho al principio, pero la palabra de Dios es infalible. En lugar de disputar entre nosotros, exaltemos al Señor. Amén. Otra cita, la hermana White también escribió, no somos salvos como una secta. Ninguna denominación tiene virtud alguna para ganarnos el favor de Dios. Somos salvos individualmente como creyentes en el Señor Jesucristo. Esto ha quedado bien declarado. Ahora, rapidito, ya estamos llegando casi al final de nuestro tema. ¿Cuál es el problema de los credos? Los credos contradicen el testimonio del Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo afirma a través de Pablo que el creyente que abraza sinceramente la Biblia es perfecto, enteramente preparado por las Sagradas Escrituras. Exigir aceptación de un credo adicional niega implícitamente esta declaración divina. Si estamos aceptando que la iglesia necesita un credo para la unidad, para la organización, para la confraternidad, para mantener el orden, estamos diciendo que la Biblia no es suficiente. Si vamos a establecer algo, vamos a hacerlo con la Biblia. Pero como ellos quieren hacer cosas que no están en la Biblia, ellos tienen que entonces buscar otra cosa aparte de la Biblia para poder establecer sus creencias, los credos. Por eso es que te toman la doctrina de la Trinidad, la doctrina de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, son como 3 o 4 creencias y las usan como método de coerción. ¿No crees en esto? Fuera del bote, no puedes estar en este bote. Por eso no está en la Biblia. Porque si me van a votar por algo que no está en la Biblia, no pueden hacerlo si la Biblia fuera el único credo. Pero como la Biblia no es el único credo, sino las creencias fundamentales, y no te sometes a ellas, pues no puedes ser parte de ello. Entonces, exigir aceptación de un credo adicional niega implícitamente esta declaración divina. Sugiere que la Biblia sola no es suficiente. Y la pregunta es, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? O sea, estamos cuestionando la suficiencia, el poder, la autoridad, la soberanía de Dios. Más el Consolador, el Espíritu Santo, declaró Cristo, os enseñará todas las cosas. No los credos, no los hombres, no. Es el Espíritu del Señor, es Cristo mismo a través de su palabra, ¿verdad? Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida, ¿verdad? Nosotros, el pueblo de Dios, Israel, somos un valle de huesos secos. Estamos muertos, no tenemos ni coyuntura, ni músculos, ni nada. ¿Quién nos da vida? Es Cristo. ¿Cómo? Su palabra, la Biblia, nuestro único credo, nuestra regla, nuestra fe. ¿Cómo? Porque Él nos habla a través de su Espíritu y Él apela a nuestros corazones para nosotros creer en su palabra. Por eso, hermanos, si tú has sido votado a la iglesia por creer esta gran verdad del Padre y el Hijo, darle gloria a Dios, porque eso significa que tú estás recibiendo
el Espíritu de Cristo, tú estás recibiendo esa vida que sale de él, esas palabras que son de él, y tú estás declarando a la iglesia: para mí, la única regla de fe son las palabras de Cristo Jesús y no la de los hombres. Así que Mateo 5, las bienaventuranzas. Este consolador es Cristo en forma espiritual, en espíritu, un espíritu que da vida, un espíritu que da poder, su influencia, su presencia a través de su palabra, sus palabras, ¿verdad? Juan 6:63. Nuestra iglesia en ocasiones ha juzgado la fe de un individuo en base a su capacidad para afirmar el lenguaje exacto de nuestras 28 creencias actuales corporativas, en vez de basar tales juicios en su armonía con la Biblia. Esto coloca funcionalmente la declaración humana al nivel de la palabra inspirada. Y ustedes me perdonan, hermanos, puede ser que yo suene un poco muy agresivo con esto, pero es que yo no puedo tener nada al lado de la Biblia. No puedo. Para mí, lo máximo en esta tierra es la palabra de Dios. No hay, a menos que sea, en este caso, el mismo Cristo en persona, que es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Pero o sea, no hay nada por encima de la palabra de Dios. Para mí la palabra de Dios, sola escritura, es lo que da vida, es lo que nos debe de ayudar a mantenernos firmes en la verdad, no lo que piense la iglesia de mí, no lo que vaya a decir el primer anciano, no lo que esté declarando el pastor. Yo he tenido muchos hermanos que me han dicho: hermano, me van a votar. Yo les he dicho: dile a ellos que te abran la Biblia y que te digan: muéstrame qué texto estoy yo contradiciendo. Muéstramelo. No pueden. ¿Pero qué le citan? Hermanos de iglesias y las creencias fundamentales. Claro que tienen que hacer eso, porque ese es el único credo que pueden imponer en la vida de alguien que cree la verdad del Padre y el Hijo para poder echarlos de la iglesia. No hay otra excusa, no hay otro pedazo de evidencia. Y es obvio que vamos a ser votados porque no vamos a creer en esas barbaridades escritas por hombres y filosofía griega, humana, egipcia, babilónica, de todo. Así que esto es triste. Dice Jeremías 10:2: no aprendáis el camino de las naciones. ¿Por qué nuestra iglesia está siguiendo los caminos de Roma? ¿Por qué nuestra iglesia está siguiendo los caminos de las demás iglesias? Que no crees como nosotros, no eres bienvenido. No crees como nosotros, no eres parte. Incluso, no solamente están aprendiendo del camino, se hacen parte del camino de las naciones. Cuando ellos se unen en concilios ecuménicos y participan de las Naciones Unidas, y ahí están ellos todos estrechándose la mano, tirándose fotos, tratándose como si fueran ministros de otras iglesias que se reúnen y están teniendo una felicidad y el gozo de compartir juntos. No, hermano, no está bien. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, declara Cristo, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquellos que no están permaneciendo en las palabras del Señor no son discípulos del Señor. Roma no negó a Cristo como mediador. Ojo, ellos no dijeron: Jesucristo no es mediador. Ellos no dijeron eso. Ellos dicen que sí, que Cristo es nuestro mediador. Pero ellos hicieron algo más. Añadió otros mediadores, diluyendo su suficiencia. De igual modo, cuando insistimos en la aceptación de la Biblia y esta declaración específica, corremos el riesgo de añadir un requerimiento humano al perfecto suministro de Dios. Y yo estaba hablando con mi tío Ariel los otros días, le estaba contando sobre mi investigación con las creencias fundamentales de 1889, y esta idea me la compartió y me dice: espérate, ellos añadieron, eso es como cuando tú le echas más agua al vino puro. Lo va, ¿qué cosa? Lo va diluyendo. Hermanos, lo mismo ha hecho Roma. No es que Roma entra, aunque ha creado nuevas doctrinas, cambiado la Biblia, pero también les gusta añadir a la sana doctrina y la van diluyendo. Y ahora no solamente Cristo es mediador, sino al Papa, y del Papa pasamos a los padres y los que son los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes, los padres, ellos también interceden, perdonan pecados. O sea, ahí donde vemos nosotros que se va diluyendo la verdad hasta el punto que ya tú no sabes si lo que estás tomando es agua o es vino. ¿Qué cosa es? No sabemos. ¿Y qué tipo de vino es? No sabemos, porque está tan diluida que no se puede tener el sabor. ¿Entienden? Entonces, punto número 2, el credo refleja el surgimiento sutil de apostasías del pasado. La historia enseña que grandes desviaciones de la verdad comienzan sutilmente, disfrazadas de piedad. Prácticas como la veneración de santos comenzaron como, ¿qué cosa? Como respeto a los mártires. Ellos no empezaron un día y dijeron: pues hoy en día vamos a venerar a los santos. No. Ellos respetaban a los santos. Ellos honraban el legado que dejaban los santos. Pero de ahí
crecieron hasta convertirse en adoración pagana. Ahora le oras a María y María es la madre de Dios. Ahora Dios tiene una madre y María es la que está intercediendo por ti, no es Cristo. Y bueno, ¿de dónde sacaron todas estas cosas? Del agua que va siendo echada dentro del vino y se va diluyendo. Para colmo, como el vino ya está corrompido y el vino ese está ya pudriéndose, con esa agua ahí pudriéndose, coge calor con el sol, ¿verdad? Eso es como porque es adoración al sol. El sol calienta el vino y ¿quién se puede tomar eso? No, nadie se puede tomar eso. Eso es lo que nos están empujando, lo que nos quieren empujar con las creencias fundamentales o las doctrinas, 28 creencias, las 28 doctrinas de la iglesia corporativa. Es un vino que no puede estar en nuestras bocas. Ya cuando tú conoces la gran verdad del Padre y el Hijo, cuando tú bebes del vino, el vino de vida que es Cristo, mi hermano, no hay quien pueda probar ese vino a la Babilonia. Es una cosa que no se puede. Es como cuando pruebas un pan sabroso que fue hecho en casa, de la manera apropiada, y con los condimentos ahí, y tú dices, ¿no? Que quien puede comerse el pan ácido, agrio ese que te venden allá afuera, no se puede. Lo mismo pasa espiritualmente. Y nuestros hermanos en la iglesia corporativa no se dan cuenta. Hemos probado del pan de vida, hemos probado del vino verdadero que viene directamente de la vid. No hay forma humana en que podamos regresar a eso, hermanos. Que Dios nos libre de regresar a eso. Eso estaría demasiado mal, estaríamos locos nosotros verdaderamente. Así que del mismo modo, imponer conformidad mediante credos humanos empieza con buenas intenciones, ¿verdad? Eso lo vemos ahí en 1889, 1904, 1931. Buenas, ¿verdad? Buenas intenciones, preservar la unidad, proteger la verdad, pero desplaza gradualmente el enfoque de la palabra viviente hacia el resumen humano. Y ya cuando la gente va a un adventista y le dice, oye, ven acá, ¿qué es lo que tú crees? Ah, mira, aquí están las 28 doctrinas. No le muestra la Biblia. ¿Qué es lo que dice la sierva del Señor? Nosotros tenemos que ser conocidos como el pueblo del libro. El pueblo del libro. Dice 2 Timoteo 4, 3 al 4, que porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Y qué van a hacer ellos? Ellos se van a apartar de la verdad porque ellos se buscarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Gálatas 6, 7, hermanos, no es rey. Dios no puede ser burlado. Debemos preguntar honestamente si el uso actual de las 28 creencias en ciertos contextos refleja este patrón muy peligroso. Número 3, el credo revive un mecanismo clave de la apostasía histórica. Una característica central de la apostasía romana fue su reclamo de ser el único intérprete autorizado en las escrituras, usando tradiciones y concilios para controlar la voz directa de la Biblia. Lo mismo sucede hoy, Andrews University, el Biblical Research Institute. Todas estas cosas son la autoridad de la iglesia adventista, no la palabra de Dios. Esta autoridad se estableció a través de la creación de credos. La iglesia primitiva no tenía tales pruebas impuestas. Estas surgieron más tarde, entrelazadas con el poder político, como los concilios de Nicea, para imponer conformidad. Mateo 12:37, ¿qué nos declara? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Por qué es que el pueblo de Dios va a ser justificado? Si predica la palabra de Dios. Si tú estás hablando las palabras de Dios, tú vas a ser justificado. Si tú estás hablando las palabras de los hombres, tú vas a ser condenado. No sea hallado mentiroso todo hombre, mas Dios verás. Romanos 3:4. Aunque rechazamos los reclamos papales, debemos vigilar para no replicar el principio subyacente, permitir que nuestras propias declaraciones funcionen como pruebas obligatorias que anulan el estudio personal dirigido por el Espíritu. Número 4, los credos, los argumentos utilizados pueden imitar precedentes problemáticos. Los argumentos históricos a favor de credos autoritativos giraban en torno a imponer uniformidad para asegurar pureza con la jerarquía, defendiendo la ortodoxia. Hoy, argumentos similares surgen respecto a nuestras creencias fundamentales. Las necesitamos ellos dicen, las necesitamos para mantener la pureza denominacional. Por eso es que te expulsan por no creer la verdad del Padre, el Hijo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero si el credo y no el compromiso común con la Escritura se convierte en el instrumento primario de vigilancia, estamos repitiendo métodos históricos preocupantes. ¿Y qué declara Salmo 127:1? Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que edifican. Todo lo que está pasando en estas reuniones de la iglesia adventista, el liderazgo, las cosas que se están discutiendo son en vano. ¿Por qué? Porque no es Jehová quien está edificando esa casa. Así que esto también es un llamado para aquellos que han aceptado la verdad
y aún están así como que cuestionando, ¿debería o no debería? A menos que estés haciendo la obra, a menos de que estés predicando, porque todavía te están permitiendo predicar, tienes que presentar la verdad. Ese es nuestro llamado, presentar la verdad en paciencia, en amor, con cariño, con un toque personal, ¿verdad? Pero si estás ahí y no está pasando nada, estás sentado en un banco solamente porque no tienes más dónde reunirte, hermanos, esa casa se va a caer. No tiene un fundamento, no está edificada apropiadamente. Miren lo que pasó en República Dominicana con el techo que se desplomó en aquel lugar. O sea, estás en un edificio que está por desplomarse y en ese desplomo que va a haber te puedes morir. Mateo 15:6. Así invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hoy la iglesia está, ¿qué cosa? Hoy la iglesia está invalidando los mandamientos de Dios, el credo de nosotros como pueblo adventista, como pueblo cristiano, como seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, a través de las tradiciones humanas. Quinto punto, los credos, la presión práctica hacia la conformidad, ¿verdad? El sistema de requerir adhesión a una declaración detallada de creencias ejerce presión sutil pero poderosa, especialmente sobre ministros, educadores y empleados. No por persecución abierta, sino por temor a ser considerados no confiables, perder oportunidades o ser rechazados. Esto sofoca la libertad en Cristo. Hermanos, los he escuchado con mis propios oídos que han declarado, no puedo hacerlo porque tengo una reputación. O he escuchado amistades mías o familiares míos. Mi abuelo conoce a hombres que conocen la verdad del Padre y el Hijo. Hombres que nosotros considerábamos grandes maestros dentro de la iglesia, que tenían conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué no predican? Oh, es que mira, es que la reputación, o es que mira, es que tengo esta posición, o es que mira, es que yo soy anciano, o es que a mí, tú sabes, pierdo esa oportunidad de predicarle. Hermanos, pobrecitos, yo no los estoy, no estoy aquí para juzgarlos, más bien me siento mal por ellos. Ellos están siendo sofocados por las tradiciones humanas, son esclavos. Yo no puedo ser esclavo. Antes de ser esclavo, muero libre, pero no puedo ser esclavo. Y la razón por la cual la esclavitud duró mucho en este país es porque muchos esclavos preferirían estar vivos siendo esclavos que morir siendo libres. Y los 2 o 3 que se levantaron y defendieron su voz y voto, aunque murieron, pero murieron libres. Y así ha sido la historia de casi todos nuestros países en Sudamérica, en Centroamérica y en el Caribe. Todos nos hemos, o sea, nuestra herencia, ¿verdad? Ha sido una revuelta en contra de estos poderes que estaban oprimiendo a los pueblos, y estos hombres se levantaron en armas a defender con voz y voto. ¿Por qué hoy nosotros no podemos levantarnos con nuestra arma, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras, y decir, no voy a ser un esclavo, no voy a ser un esclavo de la denominación, no voy a ser un esclavo del pastor, no voy a ser un esclavo del anciano de la iglesia, no voy a ser un esclavo de la junta de la iglesia ni de ningún manual? Yo soy libre en Cristo Jesús. ¿Por qué? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hermanos, cuando Pablo estaba hablando de que la letra mata, obviamente entendemos a lo que se estaba refiriendo. Y aquí ahora lo voy a usar un poco para dar una aplicación al tema que estamos hablando. La letra de los hombres, los manuales de los hombres matan la carne espiritual. Por eso es que Satanás las usa tanto. Dice Eclesiastés 12:13, temer a Dios, no a la junta de la iglesia, ni al pastor, ni al anciano, ni al credo, ni a nadie. Temer a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Individuos claramente en armonía con los principios fundamentales de la Escritura no deberían de ser excluidos simplemente por no poder afirmarse frases específicas de las 28 creencias que persiguen como potencialmente antibíblicas. Pero si te están votando porque tus frases no van de acuerdo a esas 28 creencias, estás en la iglesia equivocada, porque esa no es la iglesia que está de acuerdo a la palabra de Dios. Mantén el nombre y mantén la identidad, pero salte de ese edificio, porque ahí se está adorando a Baal, no a Cristo ni a nuestro Dios Padre. Primera Samuel 16:7, Jehová mira nuestros corazones. Podrás engañarme a mí con excusa de que sí, de que si no, de que si esto, que si lo otro. No me importa. A Jehová no lo vas a poder engañar. Sed prontos para oír y tardos para hablar. Muchos
están de esta manera. Muchos están de estas maneras. Entonces, que no saben qué hacer. Pero cada vez que alguien se levanta con la verdad, muy rápidos para ellos, para ellos hablar, muy lentos para ellos escuchar. Hermanos, seamos más rápidos para nosotros escuchar la palabra de Dios y seamos más tardos para nosotros hablar. Hacer y vivir de acuerdo a las Sagradas Escrituras. No estar nosotros peleándonos con las personas, ni echándole perlas a los cerdos. Por lo tanto, estas declaraciones, como las 28 doctrinas actuales de la Iglesia, deben estar abiertas a cuestionamientos respetuosos y examen a la luz de la Biblia. Su papel correcto es ser un síntesis pública descriptiva, no un instrumento coercitivo. La sierva de Dios declaró que somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Durante los últimos 50 años, toda forma de herejía ha recaído sobre nosotros para anular nuestra mente respecto a la enseñanza de la palabra, especialmente a lo que respecta al ministerio de Cristo, el santuario celestial y el mensaje del cielo para estos últimos días. Según lo dado por los ángeles en el capítulo 14 del Apocalipsis, se ha instado a los adventistas del séptimo día a que reciban mensajes de todo tipo para que ocupen el lugar de la verdad que punto por punto se ha buscado mediante el estudio con oración y se ha testificado mediante el poder milagroso del Señor. Ya hoy en día no se enseña con la Biblia en la mano, no se enseña con la Biblia en la mente, no se enseña con la Biblia en el corazón, no se enseña con la Biblia en la casa, no se enseña con la Biblia en las reuniones de iglesia. Se los digo porque yo fui anciano de iglesia y cada vez que algo sucedía en la iglesia, ¿a dónde iba Yeser? ¿Iba a la Biblia? No, Yeser iba a Manuel y era la realidad. Yo era un esclavo, yo fui esclavo. Hermanos, todos estos puntos, estas creencias fundamentales que han sido entregadas al pueblo de Dios, han sido entregadas a través de la luz de las Sagradas Escrituras. No perdamos de vista a Cristo Jesús. Los hitos que nos han hecho lo que somos deben ser preservados y lo serán, como Dios lo ha indicado, mediante su palabra y el testimonio de su Espíritu. Él nos llama a aferrarnos firmemente con el brazo de la fe a los principios fundamentales que se basan en una autoridad incuestionable. Que Dios me los bendiga, muchas bendiciones. Gracias por escuchar a este servidor respecto a este tema. Yo espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Cristo ha obtenido nuestra libertad. Preséntese cada uno bien establecido en la palabra. Somos libres, no somos esclavos. La esclavitud se acabó hace mucho tiempo. No permitamos que la letra de los hombres, los credos, los manuales de iglesia nos conviertan a nosotros en huesos secos. Hemos probado del verdadero pan y del verdadero vino. No queremos más de ese vino diluido por la Babilonia ni por Egipto. Queremos beber la sangre de Cristo Jesús a través de su palabra. Queremos recibir su vida, su espíritu, su mente, su presencia, su influencia, su poder, su todo. Que Dios me los bendiga. Muchas bendiciones. Vamos a terminar con una. Amén, hermano. Amén. Amén. Bendiciones, Eliezer. Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que nos has mostrado, que verdaderamente nosotros somos libres en Cristo Jesús. Padre, nosotros no tenemos por qué estar sometiéndonos a los hombres, ni a sus credos, ni a sus tradiciones, ni a sus manuales, ni a sus juntas, ni tampoco a sus líderes, Padre. Nosotros solamente nos sometemos a tu palabra. Y tu iglesia la sometemos a tu palabra, no tu palabra a la iglesia, como hacen hoy en día. Padre, queremos nosotros verdaderamente vivir el evangelio puro. Enséñanos y muéstranos la verdad y ayúdanos a poder estar parados firmemente en esas creencias fundamentales que son una sinopsis, que son un resumen de nuestra fe para nosotros poder predicarle a este mundo que está muriendo, que son como huesos secos, y que tu espíritu que procede de tu palabra pueda ir hacia ellos y pueda revivirlos para gloria y honra de tu nombre. Te pedimos estas cosas no porque hay méritos en nosotros. Pedimos perdón de nuestros pecados y si hemos cometido alguna falta, en el nombre y por la sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.